Aquí la tenemos a la protagonista de hoy, Iba Toguri. Ella era una joven estadounidense que venía de ascendencia japonesa y que en 1941 decide trasladarse al país de origen de su familia para cuidar de una tía suya que estaba enferma. La cosa empieza a ponerse interesante cuando 6 meses después de su llegada, los japoneses atacan Pearl Harbor y eso precipita la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y es un mal momento para que una estadounidense esté en Japón. Mal momento. Su presencia empieza a despertar ciertos recelos entre la población por su condición de norteamericana y sobre todo cuando se niega a renunciar a su nacionalidad estadounidense. Pero sus conocimientos de inglés, que al final pues, es que era su lengua natal, le permiten ser reclutada por los servicios de inteligencia japoneses para trabajar en un programa de radio. Pero no va a ser un programa de radio cualquiera. Es un programa de radio que entra a formar parte de las diferentes estrategias de guerra psicológica que utilizan los japoneses para intentar desanimar a las tropas americanas que están en el Pacífico. ¿Y cómo era esa programación radiofónica para conseguir esos efectos en las tropas norteamericanas? Pues mira, el programa en cuestión se llamaba Hora Cero y tenía contenidos muy variados. Por ejemplo, había canciones occidentales para intentar un poco atraer esa melancolía y esa nostalgia en las tropas enemigas, también noticias censuradas por el bando enemigo, pero hubo una sección que fue la que alcanzó mayor fama y mayor popularidad y estaba protagonizada por una voz femenina que enseguida empezó a conocerse como la Rosa de Tokio. Esta sección era una especie de tira cómica plagada de dobles sentidos, frases hechas, palabras mal pronunciadas, al final una serie de cosas que los censores japoneses no podían entender bien y que resultaban muy atractivas para los soldados americanos. Se hizo tan famosa esta sección que incluso llegó a traspasar fronteras. En Estados Unidos no se escuchaba el programa, pero fíjate si se hizo conocido que hasta un avión fue bautizado con ese sobrenombre de la Rosa de Tokio. Entonces, Iba Toguri era la Rosa de Tokio. Bueno, Raquel, sí y no, porque era Iba y otras tantas mujeres que, como ella, tenían procedencia norteamericana, controlaban perfectamente el inglés y se iban turnando para hacer la sección. Así que aquí tenemos el primer bulo de esta historia. La Rosa de Tokio nunca existió como tal porque la conformaban muchas mujeres. Pero si son muchas las voces de la Rosa de Tokio, ¿por qué todas las miradas van a parar a Iba? Claro, o sea, la gran pregunta, ¿por qué esta pobre mujer se carga con todas esas culpas si había un montón? Bueno, en realidad la respuesta es que es bastante simple. Ella era la única que había conservado esa nacionalidad estadounidense y por eso era la única que podía ser acusada de traicionar a su país, a los Estados Unidos de América. Al final todo esto se trataba de buscar un culpable de esa guerra psicológica y de canalizar la sed de venganza que tenían los americanos. Así que en septiembre de 1945, Iba es detenida, arrestada y llevada a hacerle un interrogatorio y finalmente fue trasladada a esa prisión de Sugamo junto con otros criminales de guerra. Allí permaneció 6 meses hasta que se emitió un informe interno del propio ejército de los Estados Unidos en el que se decía, oye, perdona, es que no hay ninguna prueba para determinar ni que fuera la Rosa de Tokio ni que había hecho nada que tuviese que ver con traición. Y me imagino, entonces, Carmen, que ahí terminan sus problemas y no sé si tendría intención de volver a los Estados Unidos. Claro, ella lo primero que pensó es, bueno, voy a volver a mi casa, que vine aquí a cuidar a mi tía y mira por dónde voy. O sea, en una prisión con criminales de guerra y metida en un lío internacional de traiciones. Pero esos rumores de las intenciones de Iba de volver a Estados Unidos no sentaron muy bien, la prensa empezó otra vez a acosarla mediáticamente, hubo un montón de revuelo popular y el FBI consiguió una segunda orden de arresto en 1948, cuando ni siquiera Iba había salido todavía de Japón. Esa orden de arresto se materializó en el año 1949, cuando Iba es trasladada a Estados Unidos para ser juzgada por 8 cargos de traición con 46 testigos en el juicio, entre los que se incluían algunos trabajadores de Radio Tokio y también algunos soldados. Porque, Raquel, es que a todo esto no se conservaban ni cintas del programa, ni transcripciones del programa, o sea que no había pruebas de peso. ¿Y entonces con qué pruebas la condenaron? Bueno, la prueba de mayor gravedad y por la que fue definitivamente acusada serían los testimonios de 2 exsupervisores de Radio Tokio que dijeron que ella había accedido a hablar de unos barcos americanos hundidos.
Por supuesto, estos testimonios eran falsos, pero daba igual. En septiembre de 1949, Iva fue condenada a 10 años de cárcel y a pagar una multa de $10.000. Y aquí tenemos el segundo bulo de nuestra historia. Tenemos a una mujer que nunca había traicionado a su país, condenada por traición a través de unos testimonios que eran totalmente falsos. ¿Y cómo comprueban que esos testimonios son falsos, Carmen? Pues mira, fue gracias a un periodista del Chicago Tribune que sospechaba que esos testimonios eran falsos y que habían sido un poco coaccionados tanto por el fiscal como por el FBI, como efectivamente había ocurrido. Consiguió destapar toda esta trama y Iva consiguió salir de la cárcel en 1956 después de cumplir 6 años y 2 meses de condena, que se dice pronto. ¿Y alguien le pidió perdón a Iva Toguri por esta pesadilla que vivió? Bueno, más o menos. En 1977 el presidente Gerald Ford firmó definitivamente el indulto de Iva Toguri y años después, cuando ella ya había cumplido más de 90, se le reconoció su labor gracias a un premio del Comité de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Al final, lo paradójico de toda esta historia, Raquel, es que Iva no solo no había traicionado a su país, sino que nunca había dudado en apoyarlo.